Bienvenidos a Cocinando el Miedo, donde tu miedo es nuestra mejor sazón. El día de hoy les traigo este capítulo muy especial. Toda la historia, toda la mitología de lo que son los nahuales. ¿Quiénes son estos seres? Quédate con nosotros y averígualo. Esto es Cocinando el Miedo. Comenzamos. Bueno, como lo había adelantado, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el nahualismo o los nahuales. ¿Cuál es su origen? Su origen es prehispánico, principalmente de la cultura mexica, maya y zapoteca. Antes no se decía nahual, así como lo pronunciamos y lo conocemos actualmente. Antes se pronunciaba nahuali. Nahuali significa el que se esconde o el que se transforma. El día de hoy toda la gente piensa que los nahuales son personas oscuras, personas que hacen brujería, personas que hacen malas prácticas, que le hacen mal a la gente. Pero esto no siempre es verdad. Esto se debe a que cuando llegaron los españoles cambiaron todo este contexto de los nahuales y lo cambiaron a un contexto oscuro, malo y demoníaco. Pero los ancestros, nuestros ancestros, no lo veían así, ya que ellos decían que nacemos con un animal que nos cuida y que nos guía, que puede ser cualquiera: un lobo, un águila, un gato, un perro, un burro, un cerdo. Y todos tenemos la capacidad de transformarnos en un animal, ese animal que nos asignaron en el momento de nacer. Aunque no todos tenemos la misma capacidad, mas sin embargo se puede desarrollar, por lo cual todos tenemos la misma posibilidad, que al momento de desarrollar esta habilidad todos podemos ser nahuales. También se dice que nuestros ancestros veían a los nahuales como protectores del pueblo o de las mismas personas. Para ellos no eran oscuros ni eran demoníacos. Lo que pasa que nuestros ancestros eran muy inocentes. Ellos no conocían la palabra demonio, no sabían qué era. No existía lo malo para nuestros ancestros. Pero a la llegada de los españoles, todo esto ellos lo demonizaron, lo satanizaron y lo mandaron al contexto más malo y más oscuro. Todo esto se habla de los nahuales. Ahora te contaré una historia de los nahuales. Esta historia fue mandada por un suscriptor, cuyo nombre lo omitiremos. La historia comienza así. Hace 30 años, mi abuelo Gonzalo, quien era un anciano de 70 años, pero con un físico impresionante, de una estatura de más de 1,80, me había invitado a su rancho de San Luis Potosí a vacacionar. Para desestresarme de la vida de la ciudad, yo vivía en la Ciudad de México, así que acepté. Pero creo que eso no fue una buena idea. En el mes de octubre y la luna brillando a su máximo esplendor, después de cenar, mi abuelita me pregunta que en qué habitación me quería dormir. Yo le respondí que en la del fondo. Mis abuelos aceptaron, solo con la condición de que antes de dormir cerrara la puerta, la atorara bien atorada con la silla por mi seguridad, y que rezara antes de dormir. A mí se me hicieron un poco exageradas sus recomendaciones, pero las cumplí. Atoré la puerta con la silla y recé antes de dormir. Apagué la luz, pero dejé una veladora prendida a la Virgen. Yo estaba muy cansado del viaje y no quise pararme ni al baño. Así continué durmiendo. A lo lejos, entre sueño, se escuchaba un ruido, como que alguien estaba en la cocina tratando de comer algo de la despensa.
pues mi recámara estaba junto a la cocina, la cual estaba muy oscura. De pronto alcancé a escuchar como algo mugía y a la vez rascaba el piso, como con unas garras, o peor aún, con unas pezuñas. Esto me asustó mucho y desperté, pero no tenía el valor para levantarme y prender la luz. Cuando logré girar la cabeza alcancé a ver cómo había un animal en mi habitación, y este era un enorme cerdo que caminaba en 2 patas. Estaba tratando de apagar la luz de la veladora sin éxito, ya que la vela lo hacía retroceder del lugar, y esta vez mugía más furioso al no poder tirarla. Yo estaba paralizado del miedo. ¿Será porque esto jamás lo había visto? Traté de pararme, pero mis piernas no me respondían. El animal me vio y se abalanzó hacia mí. Acercó su asqueroso hocico a mi boca, el cual era repugnante. El cerdo se había acercado demasiado su hocico en mi cara. Cuando lancé el grito de auxilio, el cual fue escuchado por mi abuelo, quien acudió rápidamente al cuarto, pero como tenía atorada la puerta con la silla, tuvo que meterse por la ventana. Increíblemente, este animal no se asustó. En ese momento mi abuelo con temor vio al cerdo en posición recta como la de un humano. Se abalanzó sobre él. El cerdo trataba de morderlo, pero mi abuelo evitaba los ataques. Reaccioné y tomé la vela de la Virgen y se la acerqué. En ese momento él se retorcía desesperado y no hallaba por dónde huir, hasta que lanzó a mi abuelo contra la pared. En ese momento mi abuelo sacó su afilado machete y lo trató de matar. Increíblemente desesperado, salió corriendo como pudo y se perdió en el monte. Yo estaba sin aliento y sin comprender qué era lo que había pasado. Segundos antes de amanecer, mi abuelo me pidió que no contara nada de esto, porque nadie me lo iba a creer. Pero hasta el día de hoy, yo aún conservo este asombro y espero que ese cerdo nahual jamás regrese por aquellos lugares. Esta fue la historia del nahual, del cerdo nahual. Cuéntame, platícame, coméntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿Es interesante? ¿Tú crees en los nahuales? ¿Tienes alguna historia, alguna anécdota relacionada con los nahuales? Platícamela. Me puedes dejar tus comentarios. Recuerda que esto es Cocinando el Miedo, donde tu miedo es nuestro mejor sazón. Adiós y hasta la próxima.